El Comité por la Reinstitucionalización Nacional formalizó su propuesta de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambiar la estructura de la Asamblea Nacional y darle independencia a la Fiscalía General del Estado. La propuesta ya fue entregada a la Corte Constitucional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, uno de los miembros de este Comité de Reinstitucionalización Nacional está ahora mismo con nosotros. Se trata del doctor Darwin Seraquibe, quien fuera el secretario del Consejo de Participación Transitorio. Doctor Seraquibe, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, María del Carmen. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente. Doctor Seraquibe, ¿cuál es el contenido de esta consulta que le acaban de hacer ustedes a la Corte Constitucional en este afán de eliminar el Consejo de Participación? Bueno, primero quisiera manifestar que todo este proceso de construcción de estas dos preguntas que tienen por objeto reformar parcialmente la Constitución ha sido una construcción bastante amplia, discutido con algunas organizaciones sociales de base, que ha dado lugar y fruto de esto es las dos preguntas que hemos planteado. Ahora, las dos preguntas, la primera pregunta tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la segunda pregunta tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado para darle mayor independencia tanto en su manejo administrativo, operativo, financiero y obviamente de las investigaciones que lo tiene. Entonces, con la primera pregunta que tiene que ver con la eliminación del Consejo, ahí hay dos elementos que hay que rescatar. Primero, se elimina el Consejo y segundo, lo que hace es remitir las facultades de designación al órgano legislativo. Pero aquí hay un punto muy importante, que fue fruto de las discusiones que se dieron con las organizaciones sociales. La preocupación es cómo se transfieren esas facultades para que no signifique un regreso al pasado. Y ahí es donde se ha planteado que se deben respetar los principios que mantiene la Constitución para la designación de autoridades. Méritos. Y esto es la meritocracia, la veeduría ciudadana y la impugnación ciudadana. Pero también cómo garantizamos el principio, la meritocracia, en un órgano eminentemente político. Hemos dicho claramente que la Asamblea Nacional es el órgano de mayor representación popular y de mayor legitimidad, además popular, pero obviamente es un órgano eminentemente político. ¿Y cómo resguardamos este principio constitucional de la meritocracia? Para eso se crea, en las normas que estamos proponiendo, en el anexo 1 de la pregunta, es una comisión eminentemente técnica, designada por 4 académicos designados por las universidades y 3 representantes, para que sean quienes revisen de manera técnica y objetiva los requisitos e inhabilidades y la formación del profesional que se requiere para la designación de una determinada autoridad. Y allí además se vio la necesidad de crear una cámara, digamos cámara alta o un senado, es decir, se propone la creación de dos órganos, es decir, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Es decir, la Cámara del Senado es la que propone en algunos casos y a la final quien designe son los senadores. Es decir, un sistema bicameral en la Asamblea Nacional. Así es, un sistema bicameral. Ahora, la pregunta es, ¿esto no altera la estructura del Estado, que es uno de los candados que establece la Constitución para reformarla precisamente? Sí, Freddy, para hacerme entender un poco, digamos que la ciudadanía nos entienda. Uno puede cambiar la Constitución por 2 mecanismos, una a través de una enmienda y otro a través de una reforma parcial. La reforma parcial solo tiene 2 limitantes, para no meterme en la enmienda, que es la propuesta que nosotros hemos hecho a través de reforma parcial. Dice que podrá ser reforma siempre y cuando no alteremos el procedimiento de reforma de la Constitución, y el segundo, en tanto no se limiten derechos y garantías constitucionales. No puede ser regresivo. Por lo tanto, no es solo estos dos, digamos, requisitos o, digamos, son las que se deberían observar. Entonces, si no limito derechos y garantías, si no estoy modificando el procedimiento de reforma de la Constitución, se puede plantear una reforma parcial. ¿Y el camino cuál es? Eliminar un órgano
de la función de transparencia y control social, como es el Consejo de Participación Ciudadana, no significa, digamos, que estemos restringiendo derechos y garantías, ni tampoco significa una reforma parcial a la Constitución. Por lo tanto, es totalmente factible, es constitucionalmente posible eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Así que en eso no hay ningún problema, y eso es lo que nosotros hemos propuesto para que, en definitiva, sea la Corte Constitucional quien nos determine el camino. Nosotros creemos que, de hecho, va a ser una reforma parcial y así se tendría que pronunciar la Corte Constitucional, ¿no? Otro de los candados constitucionales dice que no altere la reforma, que no altere la estructura del Estado, porque si no, ya la vía no sería una reforma parcial o una enmienda, sino una asamblea constituyente. Eso es para el caso de la enmienda. Lo que usted acaba de plantear, que no altere la estructura, digamos, organizativa del Estado, eso sería para el caso de enmienda. Y nosotros creemos que por esa vía no podría ser, porque de hecho, al eliminar un órgano, quizá el más importante de la función de transparencia y control social, por las designaciones decimos, se estaría alterando la estructura del Estado y por lo tanto, digamos, no cabría a través de enmienda. Por eso que hemos planteado nosotros y hemos argumentado en ese sentido, de que es una reforma parcial. ¿No se altera la estructura del Estado al transformarle al principal organismo político de legitimidad del Estado, que es el legislativo, haciéndolo bicameral? Primero, aunque se altera la estructura de la Asamblea Nacional, claro que se altera. Por eso es que hemos escogido la vía de reforma parcial. Si lo estuviéramos haciendo mediante enmienda, no sería constitucionalmente posible. Se está alterando la estructura de un órgano muy importante de la función legislativa, que es la Asamblea, el Parlamento, la Asamblea Nacional. Por eso es que tiene que entrar necesaria y obligatoriamente, y así lo hemos justificado, a través de una reforma parcial. ¿Y qué significa esta reforma parcial? En primer lugar, tenemos que ir con nuestra propuesta, como lo hemos hecho, a través a la Asamblea, a la Corte Constitucional, para que ella nos diga, en todo caso, cuál es el camino. Como dicho, ya he manifestado por qué consideramos que es una reforma parcial. Después de eso, nosotros tendríamos que ir al Consejo Nacional Electoral a solicitar los formularios para recoger las firmas. Sobre los textos. Claro, con las dos preguntas que hemos planteado, de reforma parcial, a recoger los formularios al CNE, que ellos simplemente tienen que entregarnos los formularios una vez que tengamos el dictamen de la Corte Constitucional. Como esta es una iniciativa ciudadana, tendríamos que recoger alrededor más o menos de 190,000 firmas. Más de 200,000 firmas en los próximos 3 meses. ¿Usted considera que eso va a ser posible? Bueno, nosotros tendríamos, después de que nos entregan los formularios, habrían 6 meses. 180 Consideramos días. que nosotros lo haríamos en mucho menos, porque nos hemos dado cuenta que la ciudadanía está muy ávida a entregar su firma para la eliminación del Consejo y fortalecer las facultades de la Fiscalía General del Estado. Luego de lo cual, solo, mi estimado Freddy, para terminar el procedimiento, una vez que tengamos las firmas, tendríamos que presentar la propuesta a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tendría que solicitarle al CNE que valide las firmas. Una vez que validen las firmas, se entraría al debate legislativo. Entre ellos tendría que haber 90 días entre el primero y el segundo debate. Luego de que se aprueben las reformas constitucionales, pues iría al dictamen de fondo de constitucionalidad respecto de la reforma aprobada por el órgano legislativo, y de allí iríamos a un referéndum. Ahora, en el debate legislativo podrán alterar el contenido de los dos textos constitucionales que están proponiendo, tomando en cuenta que ya fueron validados con la firma de los ciudadanos en la consulta. Yo diría en principio sí, pero lo que no se puede es modificar la esencia de la iniciativa ciudadana. Tome en cuenta que esta es una iniciativa ciudadana y no se puede alterar su esencia. O sea, por ponerle un ejemplo, no vamos a asumir, la Asamblea no podría asumir las facultades de designaciones sin hacer un proceso de un concurso de méritos y oposición, por ejemplo, y que simplemente los asambleístas se pongan de acuerdo en la persona que quieren designar y designan como era en el pasado. Esa no es esencia. Ni la Constitución de Montecristi que estamos pretendiendo reformar consideró aquello, ni tampoco con esta iniciativa ciudadana se pretende borrar aquello. Se tienen que mantener los concursos, tiene que elegirse entre el más puntuado de los que resulten del concurso, tiene que hacerse un procedimiento técnico para determinar esa valoración,
tiene que respetarse la veeduría, la participación ciudadana, la impugnación ciudadana. Esos son principios que están allí. Es decir, eso no se podría eliminar. Hablemos de los tiempos, doctor Seraquibe. En el mejor de los casos, la Corte Constitucional, digamos que les responde sobre la vía y les da un dictamen favorable en un mes. De ahí tiene usted la necesidad de recolectar firmas un mes más para que le responda el Consejo Nacional Electoral con los formularios. 6 meses para recoger firmas son 8 meses. Luego de eso, 3 meses de debate, entre debate y debate de la Asamblea, son 11 meses ya. Y hasta que se produzca reforma, estamos hablando de algo más de un año. Bueno, nosotros intentamos ser eficientes en todo este trabajo. De hecho, hemos estado todos estos días reuniéndonos con organizaciones sociales, con organizaciones de base. Todos los días estamos planificando las actividades, las actividades para la recolección de firmas. Aspiramos nosotros que, si como usted bien lo plantea, en más menos, ojalá menos, en un mes nos dan el dictamen, quisiéramos nosotros arrancar el proceso de recolección de firmas ya en el mes, digamos, los primeros días de septiembre. Nosotros consideramos que no nos tomaremos los 180 días, sino menos para recoger las firmas. Pongamos unos qué sé yo, unos 3 meses, ya sean unos 90 días. Luego en el debate legislativo, ahí es lo que nosotros también quisiéramos que se respeten los plazos que determina la Constitución. Si bien dice la ley que no se pueden hacer entre el primero y el segundo debate no menos de 90 días, pero aspiramos que inmediatamente cumplido ese periodo se haga el segundo debate y se aprueben las reformas para que vaya nuevamente a la Corte Constitucional para el dictamen de fondo. Pero yo creo más bien, si es que se respetan el calendario y los cronogramas que nosotros estamos realizando en función de los plazos y términos que determina la ley, creo que por el próximo año, por estas fechas, estaríamos ya en el proceso de referéndum. Con un procedimiento aritmético muy sencillo, dividido 190,000 firmas, que es el objetivo, para 180 días, que es el límite, significa que deberían recogerse 1,055 firmas diarias en todo el país, para conseguir en 180 días. Si usted quiere hacerlo en la mitad, en 3 meses, hay que multiplicar por 2. Deberían ser 2,110 firmas diarias las que deberían recoger para cumplir el objetivo. Sí, mire, Freddy, en los próximos días nosotros haremos el lanzamiento de la campaña de todo este proceso y usted va a tener respuesta a todas sus inquietudes respecto de cómo lo vamos a hacer. Estamos preparándonos para eso. Adelántenos un poquito. El comité por la institucionalización democrática lo está conociendo, lo está analizando. Hay muchas propuestas, hay muchas iniciativas de ciudadanos que conocen respecto de eso. Vamos a utilizar todos los medios informáticos posibles para que esta sea una campaña muy bien hecha. Así que habrá el lanzamiento y ustedes se podrán enterar. ¿Por qué no se planteó también la opción de que no solamente se elimine, sino también la opción de que pueda seguir funcionando, pero con esa limitación de funciones? ¿Ustedes no ven necesaria la existencia en lo absoluto del Consejo de Participación? Mire, María del Carmen, el problema no es de las personas, porque las personas no hacen las instituciones, ni viceversa tampoco. El problema es el diseño constitucional que es inadecuado. Eso nos hemos podido dar cuenta en todo este tiempo de trabajo en el Consejo Transitorio. Porque imagínense, por ponerle rápidamente un ejemplo, el Consejo de Participación tiene tres facultades, en definitiva, de acuerdo al 208. La participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la designación. Lo que tiene que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana es un derecho, y es un derecho catalogado dentro de los derechos de libertad. Mientras menos interviene el Estado, mejor se garantiza el derecho. No es lo mismo que el derecho a la educación. Mientras más interviene el Estado, mejor se garantiza el acceso a la educación. Pero en los derechos de libertad, en cambio, es lo contrario. Mientras menos interviene, más se garantiza el derecho. Es como la libertad de expresión. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, si usted quiere hacer una veeduría aquí al frente de sus oficinas para determinar cuánto se gastaron en la adecuación de las canchas del Parque La Carolina, usted, para hacer esa veeduría, primero tiene que
presentar una solicitud a la delegación de Pichincha. La delegación de Pichincha del CPCCS hace un informe y va al pleno. Después del pleno tendrá que resolver y autorizarle a hacer la veeduría. Solo así podrá ejercer su derecho de participación. Pero no es importante que funcione como un puente entre los ciudadanos y el gobierno. Entonces, ese es el problema, que no está concebido de esa manera. Ahora, el derecho de participación es un derecho que todas las instituciones tienen que garantizarlo. O sea, no es un derecho que solo lo debe garantizar un consejo, una institución. El Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen que garantizar el derecho a la participación de todos los ciudadanos, cada uno desde sus carteras de estados. Todos tendrían que tener la obligación de hacer veedurías ciudadanas, respecto a los procesos de contratación, por ejemplo. O sea, no solamente una institución. Entonces, al haberlo creado, se considera que solo el Consejo debe de promocionar, debe de garantizar el derecho a la participación ciudadana, tutelar ese derecho. Y no es así. Son todas las instituciones del Estado. Nos crearon mal. O sea, nos metieron un chip contrario. Y no es así. Ahora, respecto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Esa facultad, ¿quién es el órgano eminentemente, digamos, con todas las facultades posibles para la investigación del delito? Es la Fiscalía General del Estado. Tiene todas las herramientas por disposición constitucional. Solo que allí, en la Constitución de Montecristi, le ataron a un órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura para que le designe todas las autoridades, desde el fiscal general subrogante, todas hacia abajo. Entonces tiene un fiscal que de alguna manera no tiene la libertad para poder investigar y que le dé resultado a la ciudadanía. Por eso es que ahí cabe la segunda pregunta, para darle mayor independencia a la Fiscalía General del Estado. Y respecto a las designaciones, por eso se está planteando la estructura que acabamos de conversarla, ¿no? Ahora, doctor Saraquibe, esta reforma constitucional no es la iniciativa única de ustedes. Están políticos, organizaciones sociales también buscando este objetivo, y no solo ellos, sino la Asamblea Nacional también. ¿Qué va a pasar el momento en que se mezclen los pedidos, los trámites de reforma a la Constitución con este mismo objetivo, eliminar o al menos restarle la capacidad nominadora de autoridades al Consejo de Participación? Bueno, la nuestra es una iniciativa ciudadana. De hecho, conocemos que existen otras propuestas más que van por la vía de enmienda. Pero, Freddy, para nosotros, ojalá existieran muchas. Y ojalá en algún momento dado se acumulen y todas se discutan, porque todas son buenas. Todas habrá que ver qué es lo que tiene la una de bueno y habrá que incorporar si es que existen esos elementos. En eso estamos de acuerdo, pero yo digo, el esfuerzo enorme de recoger firmas podría quedar en nada si vía reforma legislativa lo hace más rápido la Asamblea. Me parece que las que se están tramitando en la Asamblea son a través de enmienda, pero si lo hace la Asamblea, pues está bien que lo haga. Nosotros tenemos nuestro propio cronograma. Pero Freddy, ¿dónde está la diferencia de esto? Por eso es que a nosotros como ciudadanos nos interesa que se discute y se debate esta propuesta. Está en los contenidos, porque nosotros estamos respetando todos los principios constitucionales. Creemos que la ciudadanía debe ser parte de una propuesta de reforma política tan importante como esta. Estamos considerando, por ejemplo, en este caso, de cómo debe haber una asamblea, que existan contrapesos, que no pase lo que sucede en el pasado también. Todos estos elementos se están, digamos, de alguna manera corrigiendo en el anexo de la pregunta 1, ¿no? Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Darwin Seraquibe, miembro del Comité de Reinstitucionalización Nacional, que busca, con el apoyo ciudadano, emprender una consulta popular que cambie la Constitución y ordene la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Seraquibe, muchas gracias por habernos atendido. A ti, Freddy y María del Carmen, gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal fmmundo.com.